Bueno, es un privilegio estar entre vosotros. No es fácil esto de ir a hablar la palabra de Dios a lugares donde no estás acostumbrado, porque no sabes exactamente las necesidades de la iglesia a la que asistes. Pero siempre es un privilegio, un honor, y os doy las gracias a Isaac y a cada uno de vosotros. Y hoy vamos a estar meditando en el libro de Habacuc. No sé por qué, pero creo que hay una tendencia general a volver a estudiar estos profetas menores que durante muchos años han sido grandes desconocidos dentro del pueblo evangélico. Y es curioso que veo que por lo general hay un rescate, y aquí también, porque hay hasta algunas series que se está tratando profetas menores. Pero yo he hecho una mezcla un poquito de unos temas que a nivel personal han estado trabajando en mi corazón, y a su vez también una serie que últimamente estoy dando en el libro de Habacuc. Y he hecho una prédica especial y espero que pueda ser, pues sobre todo que pueda alcanzar vuestros corazones y que nos ayude, como dice el título, a vivir como justos por la fe. Y os voy a dar el bosquejo, porque prefiero hacerlo así, porque luego empezamos a hablar y nos podemos perder, y vosotros conmigo. Y vamos a tratar primero quién es el justo. Esta es una pregunta de identidad. ¿Quién soy? Y básicamente me voy a centrar en el texto de Habacuc, en el capítulo 1, que voy a leer parte de él. Luego el segundo punto es ¿qué es lo que crees? ¿Qué es la fe? Y finalmente el aspecto práctico de esta predicación, como debería ser siempre, ¿cómo vivimos como justos por la fe? Y vamos a leer el texto. No voy a leer todo el capítulo 1, voy a hacer algún salto, pero para situarnos un poquito en el contexto de lo que vamos a tratar. Capítulo 1, versículos del 1 al 7, y luego haremos algún salto. Dice así la palabra de Dios en el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, Yahvé, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante, Señor, de tu santa palabra, y queremos oír tu voz de la misma manera que la escuchó Habacuc. Señor, reconocemos que, aunque queremos conocerte más y mejor, qué torpes somos, Señor. Cuánto déficit hay en nuestra mente y aún en nuestro corazón para discernir lo que tú quieres decirnos. Pero, Señor, tú, por el poder de tu palabra
y principalmente por tu Santo Espíritu. Aplica tu palabra al corazón de todos los que estamos aquí, según y conforme a la necesidad que tenemos. Lo hacemos siempre en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en un tiempo donde quizá uno de los temas más relevantes tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? Más que nunca parece que esto está alterando la manera de vernos. Pero en la Biblia, aquellos que confían en el Señor son declarados justos. La influencia cultural que nos llega a todos, sea en las escuelas, en los institutos, en la universidad, en nuestros trabajos, aún en nuestras familias, en las relaciones del día a día, nos llevan constantemente a hacernos esta pregunta: ¿quién soy yo? De alguna manera, si eres justo, y esto es lo que quiero esta mañana llevar el pensamiento, quiero que te plantees si verdaderamente tú te podrías identificar con el justo. ¿Y qué significa esto en tu diario vivir? Porque de alguna manera no te das cuenta, no me doy cuenta, y la influencia cultural de que vayas a buscar el éxito, de que vayas a buscar quizá esa promoción por estudios, por dedicación, en tu empleo, en tu trabajo, en los estudios, está alterando aquello que en principio tú eres. A lo mejor confiesas que Jesucristo es tu Señor y dices, no, yo soy creyente, me podría reconocer como justo, pero en tu día a día las influencias de cómo funcionamos alteran nuestra identidad. Esta palabra justo no está directamente aquí referida a Habacuc, pero para entender un poquito vamos a intentar vernos como Habacuc. ¿Quién era Habacuc? Bueno, Habacuc primeramente está en una posición singular ante Dios. El justo está en una posición singular, distintiva frente a Dios. ¿Por qué? Porque aunque aquí no nos lo dice, Habacuc fue llamado por Dios. No sabemos si al mismo momento que al llamado de ser profeta. Pero como por ejemplo encontramos en Jeremías, él fue llamado, dice, antes de que nacieras, fuiste llamado para ser profeta a las naciones. El llamado es algo singular que o lo tienes o no lo tienes. Es una posición singular que Dios te ha dado o no te ha dado. Y cuando el Señor ha llamado a tu corazón y tú has recibido ese mensaje, tú has tenido que seguirle, como ocurría con los discípulos. Habacuc algún día vivió esta experiencia y fue llamado por el Señor. Y a partir de aquel día, él se sabe justo. Y esta es una cualidad que debe estar entre los que estamos aquí. Debes preguntarte, ¿yo he sido llamado por el Señor y estoy en una posición singular respecto a Él? Habacuc, como profeta, vivió un llamado ministerial aún, vamos a decir, más fuerte. Porque él es llamado para ser portavoz de la palabra de Dios en unos tiempos quizá tan o más delicados que los nuestros. Porque dentro del pueblo de Dios, sabéis, los justos no brillaban. No estaban, o por lo menos estaban dejando arrastrar por quizá las influencias culturales, algo de lo que está sucediendo hoy en día. Pero ¿qué más singular podemos ver en el justo y en Habacuc? Podemos ver que él tenía una relación especial con Dios. No solo basta estar en una posición con Dios, este es un llamado que recibimos y que prácticamente seguimos, no hay otra alternativa que seguir a aquel que te llama, sino que además tiene una relación distintiva con este Dios. Y ves que de alguna forma lo que encontramos es que él cuando se relaciona con Dios se relaciona de una manera un poco extraña. Quizá nosotros no estamos acostumbrados a plantear dudas o desafiar con nuestras propias preguntas y dudas al Señor. Yo por lo menos sí que soy así. El Señor tiene que aguantar alguna de mis oraciones o de mis clamores que alguno quizás se asustaría, pero al Señor no le asusta nada. Él es fiel, Él es verdadero, y nosotros podemos acercarnos a Él con nuestras inquietudes aún más profundas, dudas a veces absurdas, pero el Señor no va a cambiar y ni le va a afectar ni un ápice en su carácter y en cómo es que nosotros vayamos así. Y Habacuc lo hace así. Él tiene una posición singular, pero tiene una relación singular. Y él clama al Señor y le ora, y dice, ¿por qué no me contestas? ¿Tú no ves el pueblo como está? En teoría somos el pueblo de tu justicia. Somos los justos, pero resulta que aquí el pueblo de Dios no se relaciona bien contigo y tú no haces nada.
porque esto es algo sorprendente que también ocurre, que en muchas ocasiones el pueblo de Dios dice que se relaciona con Dios, pero nuestra relación es tan floja, tan débil, que incluso no nos atrevemos a hablar de situaciones de nuestro día a día, que Él está deseando, esperando que nosotros le planteemos. No hay pregunta absurda, no hay duda, no hay confusión que el justo no pueda plantear relacionalmente con su Dios. ¿Lo sabes? Pero en este mundo y en el sistema en que vivimos parece que nos pueden dar respuestas. De hecho, nos ofrecen posibles respuestas por ahí. Pero no hay nadie que pueda satisfacer respuestas profundas a nuestro corazón, dudas profundas que a veces vamos a vivir, aparte de nuestro Dios. Entonces el justo se sabe en una posición singular, pero también tiene una relación singular. Pero también el justo se puede identificar con una manera de andar, con una moral. En el Antiguo Testamento esta palabra el justo, que más o menos estará unas 200 veces, un poquito más, en el 90% de los casos se refiere a nosotros, a los que deberíamos ser justos. Y lo que vemos también es que el justo es alguien que anda o que camina de una forma también distintiva frente a Dios y frente a su pueblo. De hecho, el justo siente celo por Dios. El llamado de Habacuc es un llamado a ser profeta, pero ¿sabéis cómo funcionaba? El profeta era un poco grande lo que le sucedía, porque en medio de esa relación con Dios, ellos viven una experiencia de Dios mismo, que empiezan a ver las cosas tal como Dios las ve. Empieza a tener celo por la misma gloria de Dios, por cómo es Dios, y quiere verlo en su pueblo. Por eso está ese sufrimiento y sus dudas, pues dice: Señor, si tú eres nuestro Dios, eres un Dios justo y santo, si tú nos das la palabra, si tenemos el privilegio de ser tu pueblo, ¿cómo es que cada uno va a la suya? Fíjate, no siguen la palabra, no hacen justicia, incluso se aprovechan unos de los otros. Ese celo por la palabra de Dios lleva a Habacuc a vivir de una determinada manera, pero lleva también a querer que el pueblo viva de esa misma manera. ¿Cuál es la forma? Tal como Dios es. De hecho, vamos a plantear que muchas de las preguntas y de las cuestiones que al final él le plantea es: el juicio no sale según la verdad, el impío asedia a los justos, aún los que caminan bien dentro del pueblo de Dios viven los perjuicios de muchos del pueblo de Dios que no siguen lo que deberían hacer. Pero lo que más me llama la atención, y esta sería la cuarta característica del justo en el libro de Habacuc, es que el que es justo permanece siempre justo. Y en el capítulo 1 de Habacuc lo que me llama mucho la atención, y llevaría también llevaros a vosotros a pensar, es que, fijaros, empieza con una oración que parece que Dios no contesta. Esto es confuso. ¿No te ha pasado que a veces oras al Señor en una dirección y no te contesta? Algunos han estado orando y oran por años por alguna petición especial. Una de las personas que más ha impactado en mi vida era una persona que no sabía leer, pero era una persona de una fortaleza en su vida de oración impresionante. De hecho, esa fuerza vital que ella tenía en su espiritualidad la contagiaba de una manera singular a todos los que le rodeaban. Ella no tenía ningún título especial, ella simplemente recitaba muchas veces la palabra de memoria, pero por lo que andaba, por lo que transmitía, por su vida de oración, ella era una persona que era realmente una persona justa, pero de las justas de verdad, de las que eran una referencia para mi vida. Pero aquí en Habacuc, aparte de que Dios tarda en contestar, le responde de una manera que no espera. ¿No te ha sucedido? Y es que seas justo, vas a permanecer justo, pero esto implica que a veces el Señor contestará tarde, y cuando te contesta en una dirección totalmente opuesta a lo que pensabas. O lo que es peor, no la habías considerado, y entonces te encuentras como fuera de control. ¿Te ha sucedido? Porque el justo permanece siempre justo, pero debemos entender que Dios, el soberano, funciona de una manera muy diferente a como nosotros funcionamos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Pero el justo permanece justo a pesar de que viva esta tensión. Pero al final sucede algo más.
La contestación no solo es que va a venir un enemigo y va a acabar haciendo, vamos a decir, daño a Israel, sino que además, y aquí está el dilema de la cuestión de Habacuc, dice, ¿cómo vas a utilizar a un pueblo impío para castigar a los que teóricamente son un poquito más justos? Bueno, esto nos sucede a nosotros. Hacemos la ley de la balanza. Para Dios todos somos o justos o injustos. No hay término medio. A veces nosotros hacemos esa comparativa en la balanza. Yo vengo a la iglesia, yo me defino como justo porque tengo una posición privilegiada, tengo una relación más o menos con el Señor, tengo esa seguridad de permanencia, pero a veces me creo más justo que los demás. Como si Dios me tiene que devolver algún mérito o algún rédito, no por mi conducta. Pero Dios no funciona así, porque Dios es absolutamente soberano. Y aunque tú permanezcas justa siempre, Dios quiere que crezcas en el conocimiento de quién es Él. Entonces el justo tiene este gran privilegio de ser alguien que está en una posición, el Señor lo llama y no puede reprimir ese llamado, al contrario, va a tener una relación singular con Él, va a permanecer con Él siempre. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú te puedes manifestar hoy como justo? ¿Te sientes como justo delante del Señor? ¿Tienes esa posición distintiva? ¿Te acuerdas? El Señor te llamó. Algunos pensamos que nos llamó en un momento. Yo tardé bastante tiempo. Es más, tuve el gran privilegio de nacer en una familia cristiana, ser presentado como muchos de los niños que tenéis aquí en una iglesia. Y aún así, con todos esos privilegios, tardé hasta 20 años en sentir el llamado del Señor y doblegar mi corazón a Él. Desde aquel momento tengo una relación especial con Él. Ha ido mejorando con el tiempo. Mi moral, mi conducta intenta tener celo por Dios, ese Dios que leemos aquí, un Dios justo, santo. Es mi Dios con quien me relaciono. Él es mi roca, mi sustentador. Pero la pregunta no está que me lo haga yo, está que también te la hagas tú. Y si eres justo, además tienes el gran privilegio de que no va a haber nada, oraciones que tarden, situaciones que no comprendas, incluso situaciones que te duelan, porque Dios es un fenómeno a veces procurando situaciones que nos duelan, para que crezcamos en esa posición de justos frente a Él. El mundo nos está atacando. El sistema y la cultura dice, Rubén, persigue el éxito, Rubén, persigue aquello que está en tu corazón, que son tus sueños, persigue aquello que anhelas tanto, pero al final vas a acabar vacío y vas a tener que reconocer que si eres justo, debes vivir según los parámetros que en la Biblia está. Este dilema lo tuvo Habacuc y espero que en esta mañana esto pueda alentar tu corazón y tú puedas examinar, ¿soy yo realmente justo, Señor, delante de ti? ¿Tengo que crecer en esa justicia y en esa posición tan privilegiada que tú me has dado? Pues que el Señor impacte en tu corazón y pueda ser así. Capítulo 2. ¿Qué es la fe? Voy a empezar con la ilustración de un escritor o filósofo que era Albert Camus, la ha utilizado últimamente. Albert Camus él tomó un mito antiguo de la filosofía griega para ilustrar en qué consiste la vida. Ese mito, que es el mito de Sísifo, consiste en algo muy simple, lo puedes entender. La vida para él es un absurdo y el mito en concreto era arrastrar una piedra redonda hasta arriba de la montaña y cuando llegabas a la cima, esta misma piedra baja rodando y no sé si tú con ella y vuelves a empezar. Este Sísifo era un dios que vaya amigo, ¿no? Porque era un pillo de cuidado en todo lo que hacía y fue castigado para vivir una vida absurda siempre de esta manera. Hoy, en nuestro tiempo, la gente piensa esto. La vida es un absurdo, no tiene sentido, aprovecha como puedas. El mismo Albert Camus, él decía, mientras vas subiendo esa piedra dentro de la absurda vida, intenta hacerte alguna ilusión o algún deseo para cumplir, porque si no, realmente lo único que te queda es el suicidio. Lo curioso de este personaje, que murió muy joven,
por un accidente de tráfico es que él tenía una relación con un pastor metodista. Y semanas antes de morir tuvo un encuentro con él. Esto no lo sabíamos, si no es porque el mismo pastor protestante publicó unas memorias recordando este hecho. Las últimas palabras de este filósofo que promueve la filosofía del existencialismo, que tiene que ver con esto: somos no lo que Dios ha querido que seamos, como en el caso nuestro ser justos, sino somos lo que queremos ser por nuestros deseos, por nuestra búsqueda. Este hombre le dijo en sus últimas palabras al pastor: seguiré luchando por mi fe. Bueno, el problema que tuvo Albert Camus y que tienen muchos de nuestros contemporáneos es que la fe, más que una lucha, es una rendición. En el capítulo 2 vamos a ver en Habacuc cómo es la fe. ¿Qué es la fe? Yo quiero que también que te preguntes, porque tú vives en nuestro tiempo, quizá tú dices: soy justo, el Señor me llamó, creo en Él, tengo una relación especial con Él, mi vida intento reflejarlo y sé que esto va a ser para siempre. Pero, ¿qué crees? Y lo que crees tiene que ver con lo que eres. Y lo que crees tiene impacto también, no solo en tu vida, sino en todos los que te rodean. Y el mundo hace su trabajo. El sistema y la cultura quiere arrastrarte bajo los valores de que busques valores identitarios, pues en medio del absurdo que se ofrece. Pero el creyente, el justo, se define por la fe. ¿Pero qué es la fe? Para entender este término en el Antiguo Testamento, tienes que entender, y lo voy a hacer de forma ilustrada. Esto es algo que me llama poderosamente la atención en el Antiguo Testamento, porque nosotros no funcionamos así. Cuando tú lees a Pablo parece que él nos habla de concepto, concepto y concepto, y algunos de sus frases no se acaban nunca. Y hay que poner mucha concentración para entender según qué términos de Pablo, ¿es verdad? En el Antiguo Testamento, antes de llegar a darnos el concepto, o vamos a decir la tesis final, nos la ilustra y nos la muestra. Y Habacuc, en el fondo, en su propio texto, en la propia vivencia, nos está mostrando qué significa la fe. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, nos va a dar 3 detalles de lo que significa para el propio Habacuc la fe. Pero hay una ilustración que no quiero pasar por alto en Moisés. ¿Os acordáis un relato en el Antiguo Testamento donde Moisés tiene que hacer un papel singular? Esa batalla es muy rara, porque tienes todo el pueblo luchando contra los moabitas y Moisés se tiene que quedar aparte con una vara que tiene que mantener en alto. ¿Os acordáis del pasaje? Llega un momento que, claro, pasan las horas y el propio Moisés necesita ayuda, y creo que es Aarón y otro seguramente de los ancianos del pueblo de Israel, que le ayudan a sostener, dice, con firmeza aquella vara. Y cuando él está aguantando con firmeza la guerra, va a favor de los israelitas. Y como consigue estar firme hasta el final, al final los israelitas ganan a los moabitas. Esa palabra firmeza es la que está detrás del concepto de fe en el Antiguo Testamento. No es tanto una respuesta nuestra, sino es algo que Dios ofrece. Dios es firme, absolutamente verdadero. Para llevarlos en palabras más próximas, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo: yo soy la verdad. Y si conocéis la verdad os hará completamente libres. Esa firmeza de todo lo que Dios es, que Habacuc nos ha hecho, en el primer capítulo nos ha dicho muchas cosas de firmeza, de los atributos, de la gloria de nuestro Dios, que son para nosotros base firme de nuestra fe. Dice que Él es justo, que Él es santo, que Él es el Creador, que Él es su Dios, el Dios Yahvé, el Dios del pacto. Él es su roca, Él es el que fundó absolutamente todo. Y además dice: muy limpio eres, muy santo eres para ver el mal. Todo lo que es Dios es objetivamente lo que le da una posición singular al profeta. Es la base de nuestra fe. Por eso el profeta dice: sobre mi guarda estaré. Es una posición de estar en Dios, por todo lo que Él es. La fe no comienza por nuestra respuesta, sino comienza por lo que Él es. Y cuando tú tienes problemas y tus dudas tambalean, tú miras lo que Dios es en aquello que seguramente tú estás afectado o viviendo cierto conflicto, confusión, y se afirma verdaderamente que tú estás en un lugar seguro. La fe descansa por encima de todo.
y objetivamente en un Dios que es completamente seguro y fiable. Tú no lo eres. No hay nada en el mundo que podamos ofrecer que tenga esta posición singular de darte estabilidad. Pero Dios es el único firme que no cambia, estable y que objetivamente puede darte esta posición. Y Habacuc dice, a pesar de la que está cayendo, me has contestado tarde, me has contestado en confusión, incluso tu respuesta me va a doler, porque vas a hacer algo que va a ser doloroso para mí y para el pueblo. Yo estaré en mi lugar de guardia, no voy a cambiar, objetivamente estoy en ti, no me voy a mover. Pero dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y aquí la idea es parecida, pero va más a la función. El profeta no solo hablaba la palabra de Dios, no solo vivía ese llamado en sus entrañas de cómo Dios era, cómo Dios veía también al pueblo, sino que él como centinela, esta es la idea que encontramos aquí y que también a veces cantamos, vislumbra y puede entender las cosas como Dios las ve. Mi madre tenía una frase muy sencilla que decía, mira, Rubén, nosotros vemos a un palmo, pero Dios ve absolutamente sin límite. ¿No te pasa? Pero yo a veces, en mi manera de funcionar, me creo que veo, ¿no? Que puedo controlar mi vida, que puedo discernir absolutamente lo que debo hacer, lo que debo decidir. Dios no tiene límites. Y puede, como centinela, tú eres llamado a vivir por la fe, no solo a estar en Dios, en la firmeza de lo que Él es, sino a entender las cosas como Él las entiende. Tenemos un problema, no las vamos a entender completamente como Él las ve. De hecho, si nosotros conociéramos todo lo que conoce Dios, responderíamos las oraciones igual como lo hace Él. Pero como nosotros sencillamente vemos a un palmo, necesitamos muchas veces subir al lugar alto, al lugar de la fortaleza, al lugar del centinela. Es una función profética, pero es una función a la que tú y yo como justos y por la fe somos llamados a estar, para ver las circunstancias del mundo y que nos rodean y afirmar nuestros pies allí y discernir los peligros, entender lo que está sucediendo y de esta manera afirmar también nuestros pies sobre la fe, porque al final es mucho más seguro confiar en Dios que confiar en nosotros. Pero necesitamos entender las cosas como Él las entiende. Pero hay una tercera disposición en el profeta Habacuc. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Bueno, esta también es una actitud de espera. Hoy hemos cantado, ¿no? No será por casualidad. Esperar también es una postura de fe. ¿No sois hijos de este tiempo que funciona todo con el clic? ¿Os acordáis? ¿Alguno de vosotros quizá tenga aquellos teléfonos, ¿no?, que empezamos a dar vueltas y cuando te equivocabas vuelve a empezar porque salía una persona que no tocaba o algo no había ido bien? Luego al poco tiempo empezamos a tener que marcar, bueno, por lo menos el número y llevábamos el teléfono más o menos a mano. Algunos teléfonos tenían una batería más grande que el mismo teléfono, pero lo hacíamos así. Hoy, un simple clic en el contacto que quieres llamar te pone en contacto con las personas. Uno de los problemas que tenemos hoy para vivir la fe es que queremos todo ya y rápido. Somos la generación, vamos a decir, del clic. Esperar en Dios es una postura que nos lleva a confiar en Dios, estamos firmes en lo que Él es. Queremos entender el mundo como Él lo entiende, aunque a veces nos cuesta, pero queremos esperar porque estamos seguros que cuando Él llega, cuando Él contesta, esta es una cuarta cualidad de la fe, vamos a estar satisfechos. De hecho, en los versículos 2 y 3 nos dice esto. El Señor contesta, va a contestar, y va a contestar un poco ambiguamente, porque va a contestar en favor de Habacuc y de aquellos que abracen por la fe el mensaje que se le va a dar a Habacuc. De hecho, aquí prácticamente tenemos la profecía de Habacuc, resumida. El versículo clave que al final es el que estoy tratando. El justo, por la fe, vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que es la fe? Finalmente, ¿cómo vivimos por la fe? Pero algunos de los que estamos aquí no somos Habacuc, ¿no?
ni algunos tenemos la fortaleza de Habacuc. Y me atrevo a decir un poquito más. La fe, en algunos de los que estamos aquí, simplemente está en una fase incipiente, vamos a decir, donde aún ni te puedes considerar justo, ni te puedes considerar que has abrazado la fe. La fe en este estado incipiente es como simplemente un discurso, unas noticias. Sí, tú has escuchado quizá por años, yo estuve como 20 años, os digo, escuchando la voz del Señor, la palabra de Dios, pero ese mensaje, aunque lo conocía en mi mente, no pasó de ser una mera información. La fe en la Biblia muchas veces es el contenido de la fe, ¿habéis escuchado? O la norma, vamos a decir, de la fe. Tiene que ver con todo aquello que son la información necesaria para conocer y tener relación con ese Dios por la fe. Habacuc lógicamente la tiene y nos habla de una fe bastante madura, pero tú y yo. Y entre nosotros seguro hay alguien que escucha el mensaje central del Evangelio, conoce que Dios es el creador, lo ha escuchado varias veces, conoce que Dios creador sabe que tenía que hacer algo para arreglar este mundo que está lleno de pecadores, entre los cuales estamos todos, y envía a su Hijo unigénito a morir en una cruz, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ahí está en una fase de información, de noticia. Pero como sucedió en Lutero, de hecho, entender a Habacuc es entender el cambio tan grande que tuvo Lutero. Lutero dice que leyendo Romanos, y no puede entender Romanos sin leer Habacuc, y justamente estos versículos, dice que sintió como un trueno impactó su corazón y desde aquel mismo momento sintió que nació de nuevo. Porque la fe, en esa fase incipiente, pasa de ser información a ser convicción. Y llega un momento que es como que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, que no veía y que simplemente escuchaba verdades sobre Cristo y lo que Él ha hecho en favor nuestro, impactan nuestro corazón y desde aquel día te sabes y te conoces como hijo de Dios, como justo, como aquel que va a andar por la fe siempre, ¿verdad? ¿Recuerdas ese momento? Quizá como Albert Camus, él luchaba, no había llegado y quizá no llegó a tiempo. Porque la fe en esa fase incipiente tiene que pasar de noticia a convicción. Pero finalmente la fe, como la vemos en Habacuc, es una confianza radical que apunta a Cristo. Y quiero acabar este sermón yendo directamente a la aplicación que se hace de este mismo versículo, el justo por la fe vivirá, en el Nuevo Testamento. Porque ¿sabéis cuántas veces se repite este texto en el Nuevo Testamento? 3 veces. De ellas 2 lo considera Pablo y en otra el autor de los Hebreos. No sabemos quién es, cada uno puede tener su idea, yo tengo la mía. Pero la confianza por la fe en Cristo, para vivirla en el día a día, hemos de verla ya con la aplicación práctica que hacen los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y el primero que lo hace es Pablo en la epístola a los Romanos. Y ahí entendemos que no solo Lutero, quizá es la epístola que más claramente ha impactado al mundo y que más ha influenciado, vamos a decir, a la cultura cuando va contraria a Dios. ¿Cómo vives como justo por la fe? Esa sería la cuestión. Y voy a aplicar el texto de Romanos para que tú lo puedas aplicar también hoy a tu vida y a partir de ahora. En Romanos, Pablo lo que hace es algo singular y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder salvífico lo entendemos muy bien cuando hemos aceptado a Cristo. Hemos sido llamados, eres declarado justo y empiezas a andar por la fe. Pero la mayoría de cristianos, te voy a decir alguna cosa que sucede, y me ha sucedido a mí por meses y por años, es que te puedes quedar una temporada con la convicción de que el Señor tronó, impactó tu corazón, sabes que eres justo por la fe y te quedas allí. Como que hemos de esperar, ¿no? Y vamos más o menos tirando en nuestra vida hasta que llegue el Señor a buscarnos y entonces, pues bueno, acabe toda la faena que tiene que acabar, que es mucha. Pero esto no es lo que dice Pablo a los romanos. Y yo quiero pensar que Lutero no solo entendió el concepto de la justificación por la fe
meramente como algo que era para salvarse en aquel momento, que lo fue, y fue su llamado, y fue lo que impactó su corazón, sino que él dice que el Evangelio es poder para salvación, porque en el Evangelio se revela una justicia que proviene de Cristo. Pero esa justicia tiene como una moneda dos caras. Por un lado, la justicia es que Dios te declara justo en la cruz del Calvario. Amén, si eres salvo, y recibiste este llamado y fuiste justificado, porque desde aquel día te sientes que estás contado entre los justos aunque no lo mereces. No eres justo, ¿verdad? Pero el Señor te ha declarado justo. Pero hay otra cara de la moneda que yo creo que Lutero entendió muy bien y que nos cuesta más entender a nosotros. Jesús vino a este mundo y el Evangelio también tiene esta parte central en el mensaje, que Jesús vino a vivir entre nosotros y vivió una vida como el justo. La Biblia habla de Noé el justo, la Biblia habla de Abraham el justo, incluso dice que Lot era justo. Incluso nosotros nos podemos reconocer como justos, porque Dios ha hecho algo en nosotros. Pero él entendió que la vida de Jesús, una vida justa, santa y perfecta, puede ser aplicada por el poder del Evangelio y por la justicia de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Y esto para cuándo es? ¿Para cuando lleguemos al cielo o para ahora? La justicia de Cristo no solo es que Él ha pagado los méritos que tú no podías pagar, sino Él ha pagado una justicia también y nos la ha mostrado y ha evidenciado para que tú y yo podamos hoy andar sobre las mismas pisadas que andó Jesús. Eso lo dice Juan. De hecho, esa justicia que buscaba Lutero con tanto esmero, fíjate, en un monasterio, estudiando e incluso dando clases de teología, pero él luchaba con sus pasiones y hasta que no fue convencido por este mismo texto, él entendió que ahora sí que podía vivir una vida en el poder del Evangelio. Necesitamos entender que vivir en este enfoque de confianza en Cristo es poder para vivir una vida la cual ninguno de nosotros estábamos capacitados. Por eso en Romanos luego nos va a hablar, tienes poder sobre tu carne, tu principal enemigo, mi principal enemigo. Tienes poder en el Espíritu Santo, que es el que te capacita para vencer todo aquello que de forma natural, como malas hierbas, surge constantemente en tu vida y en mi vida. Tenemos poder por confiar en Cristo en la práctica. ¿Cómo va tu vida en cuanto al poder práctico? Venciendo tu propia carne y venciendo aquellas malas hierbas que cada día constantemente hay que ir cortando, poniendo a raya para que podamos vivir la justicia de Cristo. Pero en Gálatas tenemos otra aplicación, también lo utiliza Pablo en Gálatas. Y en Gálatas nos enfatiza que la confianza en Cristo debe ser radical. Esto suena muy fuerte hoy en día, ¿no? Decir que algo es radical es un poco de locos en el mundo en que vivimos. Pero si uno está firme, es justo, y está firme en la fe, sabe que confiar en Cristo, como lo dijo Jesús, está por delante, dice, de padre o madre, de hermano o hermana. Y en Gálatas tenían un problema como nos sucede a nosotros. Tú y yo tenemos un pequeño católico romano. Ahora estaba viendo a alguien y me acordé de esto, pero somos así. Nos pensamos que somos evangélicos, protestantes, ¿no? Y por la gracia, por la fe funcionamos, pero en tu corazón y en el mío hay un católico romano que funciona de esta manera. Rubén, ¿eres salvo por gracia? Por la fe que ya has recibido todos los beneficios, pero ¿sabes? Si haces esto, esto y esto, ya estás bien delante del Señor. Los Gálatas funcionaban así. Yo funciono así cuando no me doy cuenta. Y no creo que sea una persona muy singular, no sucede a la mayoría. Creemos que el Señor, como un Padre bondadoso y generoso, nos ha mostrado la gracia y en nuestra vida de fe es Cristo y 2 o 3 cosas que no puedo cambiar porque para mí son parte de mi identidad cristiana, que si me las tocas hasta puedo morder. De hecho, me molesta mucho cuando un hermano mío no tiene esos mismos paradigmas que yo en algunas cuestiones relevantes. Pero ¿qué dice Pablo a los Gálatas en medio de ese contexto, donde los Gálatas dicen Cristo y obras de la ley, y un poquito de obras de la ley? Pero el mismo Pablo tiene que decir, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que se entregó y se dio
a sí mismo por mí. ¿Esto es radical o no es radical? ¿Sabes? Podemos vivir así. Hay que mirar a Cristo, poner nuestra confianza radical en Cristo y decir, Señor, tú eres mi justicia, pero además no quiero dejarme llevar por cierta tendencia legalista que tenga, como si de esta manera complaciera a Dios, como si eso fuera algo que el Señor va a aplaudir simplemente por añadirlo a mi vida de fe. La fe nunca va sola, pero cuidado cuando esos elementos en mi vida se vuelven tan esenciales que incluso matan la fe. Esto pasa mucho en el contexto cristiano. Y decimos, no, nosotros somos evangélicos. Cuidado que tenemos mucho de catolicismo también dentro de nosotros. Y esto se evidencia. Pero además, la tercera aplicación la encontramos en Hebreos. Y en Hebreos, la confianza en Cristo es como respirar vida espiritual distinta a la que respiras hasta el día, vamos a decir quizás de hoy. En Hebreos te encuentras en el capítulo 10, versículo 38, la misma expresión. Y en el capítulo 11 se nos presenta a los héroes de la fe. Me temo que tú y yo no estaremos allí, no porque el canon ya esté acabado, sino porque no llegamos a la talla de ellos. Pero cuando tú lees en detalle lo que vivieron muchos de esos héroes de la fe, tú dices, yo estaría dispuesto a respirar esta vitalidad espiritual que ellos vivieron. Voy a decir algo que también está sucediendo en Occidente, te sucede a ti, me sucede a mí. No solo somos la generación del clic y nos cuesta esperar, sino que somos una generación muy acomodada. Y no reflejamos este respirar espiritual, que es una confianza en Cristo en todas las decisiones de nuestra vida. ¿Sabéis cuál es mi anhelo? Y os lo hago sentir, porque muchas veces digo, Señor, ¿cómo podría yo sentir tu presencia en todo momento para no desviarme? ¿Cómo respirar? Que a veces incluso lo cantamos, pero es que los creyentes dicen que cantamos muchas mentiras. Eres mi respirar, hay alguna canción que dice. Bueno, somos aprendices de respirar espiritualmente. Pero allí en Hebreos se nos presentan a hermanos nuestros que fueron y estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Y sabes cómo es este respirar? Acercan las promesas futuras y las traen al presente, de tal manera que las viven como si fuera su terreno natural. De manera que algunos dicen que fueron exhibidos incluso a leones, algunos aserrados o algunos vivieron con tradiciones que para qué. Hoy los abanderados no están en el occidente. Los verdaderamente justos, los que viven en confianza, como el respirar en Cristo, están en los países perseguidos. ¿Nos acordamos de ellos? Son los que llevan la bandera hoy de la confianza en Cristo y el baluarte de la fe. Son los héroes de la fe del siglo XXI. ¿Sabéis cuántos de los nuestros hermanos hoy están dando su vida? Porque decididamente viven una fe en Cristo, pero de la de verdad. Y no les importa entregar su vida, como lo vemos en Hebreos, porque están totalmente confiados, porque anticipan esas promesas futuras, ven la ciudad celestial tan cerquita, que no les importa entregar sus propias vidas. Ven los galardones tan cerquita, que no les importa sacrificar sus propias vidas hoy y ahora. ¿Qué tal tu vida espiritual en esa respiración vital que acerca las promesas de Dios hoy y ahora? Entonces, ¿eres justo? Quizá nos lo tendríamos que plantear. Y si eres justo, hemos visto que es una posición singular, una relación bastante atrevida, me atrevo a decir. Te lleva a una conducta moral que los demás van a ver, porque va a ser diferencial y vas a ser justo siempre. No te lo quita nadie, pero cuidado de vivir pensando que no te lo quita nadie. La fe es algo que nos ilustra muy bien, está en la firmeza de Dios. Todo lo que Dios es firmeza absoluta. Es entender las cosas como Dios las entiende. Es saber esperar en Él. Pero también hemos reflexionado, algunos de vosotros simplemente la fe está como una información como la que escucharon allí muchos de aquellos judíos cuando iba a venir ese cautiverio, ese desastre de ese pueblo babilonio que iba a hacer estragos en medio del pueblo. Y la pasaron mal. Y solo aquellos que se rindieron a Dios y al mensaje del profeta fueron los que fueron salvos. No moriremos, clamó Habacuc.
pero tenían que confiar, colocar su fe en ese Dios verdadero. Pero Habacuc dice, velaré, esperaré y esperaré hasta el final. Dios es absolutamente fiable, nunca tarda, sus planes siempre se cumplen, por lo tanto vale la pena colocar su fe en Él. Pero en el Nuevo Testamento aplicamos, ¿vives en la justicia de Cristo? ¿Dónde pones tus pasos? En ese andar perfecto, justo y santo de nuestro Señor Jesús. Para eso vino a la tierra, para dar su vida en rescate por ti, pero para que vivas su misma vida. Para eso hemos sido llamados. Tienes un católico romano allí que apunta maneras. Quizá tienes que reconocer y quitar aquellas formas que no identifican una fe genuina y radical en Cristo. Y luego, ¿qué tal tu respirar en Cristo? Estas son las reflexiones que en esta mañana pues el Señor me lleva a través de este texto de la palabra. El justo por la fe vivirá. ¿Vivimos como justos por la fe? Que el Señor haga que esta meditación, sencilla pero pienso directa y clara, pueda aclarar quién eres, qué crees y cómo vives. Y los que te rodean, si te lo preguntan, lo puedas explicar de una manera más sencilla y sobre todo, lo más impactante, que lo puedas vivir. Porque el Señor nos ha llamado para su gloria y para vivir una vida de justos por la fe. Al Señor la gloria, a vosotros siempre sus bendiciones en Cristo Jesús. Amén.